¿Crees que somos la única especie inteligente en este vasto universo? En el episodio de hoy, veremos desde la incomprensible abducción de 2 pescadores hasta una columna milenaria inoxidable. Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. Encuentros cercanos en Pascagoula. El caso Pascagoula es uno de los casos sin resolver más increíbles de la historia de avistamientos ovnis. Ocurrió en Pascagoula, Estados Unidos, a las orillas del río Mississippi durante la década de los 70, cuando 2 pescadores, Charles Hickson y Calvin Parker, contemplaron una escena que cambiaría sus vidas para siempre. Los 2 hombres presenciaron ante sus ojos cómo una nave alienígena descendía hasta su altura y abría sus compuertas. De ella salieron unos seres de 1,5 metros de estatura y sin rostro. Estas criaturas los agarraron y los llevaron a bordo de la nave. La piel de la criatura era de color pálido, arrugada. No tenían ojos ni hendiduras en la boca. Sus cabezas también aparecían conectadas directamente a sus hombros, sin un cuello perceptible. En cambio, tenían como 3 cuernos, uno donde un humano tendría la nariz y otros donde normalmente estarían las orejas. Los seres tenían garras de langosta en los extremos de sus brazos y parecían tener solo una pierna. Hickson también informó que las criaturas se movían de forma mecánica y robótica. Now this is just my second day at work now. This was October the 12th. And I had no reason why that, well, I kind of had an idea. But what they said, y'all gonna have to give a press release because we can't even make phone calls out of here. Our phone's ringing off the hook. Now how the media found out about this, I don't know. En el interior de la nave, fueron sometidos a exámenes y en un momento estaban tan aterrorizados que creyeron que estaban a punto de morir. Minutos más tarde, tanto Calvin como Charles fueron depositados en la orilla del río y la nave partió. Los 2 testigos aterrorizados huyeron de la zona. Finalmente localizaron una cabina telefónica pública y llamaron al alguacil local. Poco tiempo después, fueron entrevistados por la policía. Al llegar a su casa, se desvistió y enterró su ropa. Después se metió en la ducha y se lavó con desinfectante. Cuando llegué a mi casa, fui directo al patio donde tenía una garrafa de lejía y me quité toda la ropa. Metí todas las prendas en una bolsa grande de papel, incluyendo los zapatos. Entré en la ducha y me eché lejía por encima. Posteriormente hubo investigaciones policiales, científicas, exámenes médicos, interrogatorios y jamás cayeron en ninguna contradicción. Incluso fueron entrevistados por el mismo Dr. Hynek, aunque ya no formaba parte del proyecto Libro Azul. Calvin Parker intentó olvidar aquella experiencia del año 73 para continuar con su vida, hasta que en 1993 fue sometido a una regresión hipnótica por Bud Hopkins, especialista en el estudio de las abducciones. Allí pudo recordar su traumática experiencia con seres extraterrestres. Si sueles ser un poco descuidado o por una tragedia sueles perder tus datos en tu computadora, hoy te recomendaré un software que te vendrá de mucha ayuda. Recoverit es un software profesional para la recuperación de archivos perdidos, eliminados o formateados en Windows. Podrás recuperar desde todo tipo de archivos de oficina, imágenes o videos, archivos de audio, etc. En tal caso, si tu equipo está fallando, también este software podrá ayudarte a recuperar tus archivos. Sin duda, es un gran programa que podrá salvarte de un apuro. Si deseas saber más, te estaré dejando un enlace en la descripción del video. Número 2. El emperador que viajó al espacio. Pakal el Grande fue un gobernante de la ciudad maya de Baakal, situada en el actual territorio de Palenque, en el norte de Chiapas, México. En junio de 1952, un trabajo arqueológico
dio con el hallazgo de su tumba, por entonces catalogada como la más importante jamás descubierta. Los restos del gobernante descansaban en un recinto majestuoso y su rostro estaba cubierto por una máscara de jade. Los restos de Pakal diferían de las características físicas del pueblo maya. Estos eran personas que medían alrededor de 1,50 metros y el cuerpo encontrado medía 1,70 metros. Además, el misterio se incrementa al carecer de piedras preciosas incrustadas en los dientes, y su cráneo no estaba deformado, como era el protocolo del momento para semejante personaje. La cantidad y calidad de las joyas encontradas daban una idea de la elevada alcurnia de quien allí yacía. Manos delgadas, dedos alargados cubiertos de anillos. Los análisis realizados con carbono 14 sobre los restos óseos lo datan con una antigüedad de 2000 años. Pero lo que más llamó la atención fue su lápida. Estaba inscripta con una serie de imágenes enigmáticas que dejaron a los arqueólogos absolutamente desconcertados. Con el tiempo, expertos en ufología comenzaron a afirmar que estas imágenes eran evidencia de los conocimientos tecnológicos que tenían los mayas y su interacción con seres extraterrestres. Algunas ilustraciones muestran a Pakal piloteando una presunta nave espacial y pueden verse sus manos manipulando alguna especie de tablero de control con palancas y pulsadores. Tanto así que los expertos bautizaron a este personaje como el astronauta de Palenque. Examinando la ilustración desde cerca, puede observarse alguna especie de dispositivo en la nariz, lo que podría hacer referencia a un aparato de asistencia respiratoria en el espacio, y sus pies descansan sobre lo que parecen ser un par de pedales, mientras el vehículo que comanda desprende llamas o restos de algún combustible. ¿Es posible que el rey Pakal haya sido un viajero espacial e incluso un portador de tecnología extraterrestre? ¿Tú qué crees? Número 3. Aterrizaje ovni en Normanton. Durante el verano de 1973 en Normanton, una ciudad de Inglaterra, unos niños estaban fuera jugando y disfrutando del sol. Su madre, la señora Westerman, se encontraba dentro de la casa. Fue alrededor de media tarde cuando su hija de 8 años entró a la casa gritando y llorando, diciéndole a su madre que un avión acababa de aterrizar en el campo. La casa era una propiedad elevada y cerca de allí había algunos campos que contenían las torres de electricidad. La madre corrió fuera y a pocos metros de distancia vio un objeto en el suelo. Era de un color gris y tenía la apariencia de un sombrero mexicano. Alrededor del objeto había 3 hombres muy altos. Todos parecían estar vestidos con trajes plateados. Estos hombres parecían estar apuntando a un instrumento oscuro en el suelo. Los niños y la mujer caminaron hacia el objeto y se detuvieron. Los seres entraron en la parte trasera del objeto y se elevó verticalmente. Se detuvo en el aire y luego se disparó a alta velocidad. La versión de los niños agregó un poco de información luego de ser entrevistados tras esta experiencia. La niña relató que vio al objeto flotando bajo y suspendido justo sobre las torres de alta tensión para luego aterrizar sobre el campo. El objeto en sí no era muy grande, tenía el tamaño de un automóvil. Sin embargo, los humanoides alrededor del objeto parecían ser muy altos, y el objeto en sus manos tenía un aspecto similar a una linterna. Ninguno parecía comunicarse entre sí, y sus acciones eran lentas y precisas. Los 7 testigos casi no hablaron acerca de este incidente a lo largo de los años y nunca le habían contado a nadie fuera de la familia sobre lo que vieron ese día, hasta que se contactaron con reconocidos ufólogos de Inglaterra para contar su historia. Número 4. The Night Crawlers. Hay una leyenda entre los nativos de la zona del Parque Yosemite en California.
que cuenta la historia de unas criaturas extrañas, seres de las estrellas que se describen sin cuerpo, sin brazos, solo tienen piernas y durante la noche se pasean por el bosque. Los nativos los llamaban los rastreadores de la noche. Durante siglos, los pueblos originarios han tallado enormes estatuas en los bosques que representan lo que vieron. Esta leyenda aparentemente está otra vez en el centro de atención a través de 2 videos que mostraron unas extrañas figuras que se mueven en silencio en los bosques de California. A estas criaturas se les dio el nombre de Nightcrawlers. Los lugareños dicen que han logrado convivir con ellas desde hace siglos y que, de acuerdo a las historias transmitidas, se dice que estos seres existen desde antes de la llegada del primer ser humano y a través de su representación en figuras de madera y también a través de la noche de los crawlers demuestran la coexistencia pacífica que siempre han tenido con los rastreadores. Se han desechado casi todas las teorías que podrían haber llevado a un supuesto engaño. No coinciden, ni tanto físicamente como en sus movimientos, con ninguna clase de animal conocido, y menos con algún ser humano que estuviese por la zona. Se especuló que podría haber sido alguien con zancos simulando esta criatura, algo que también se descartó, ya que, estudiando el video y el terreno, se llegó a la conclusión de que el ente tenía una altura de medio metro aproximadamente. Estas investigaciones fueron realizadas por el programa Fact or Fake Paranormal Files, que investigó el caso, no llegando a una explicación racional. Por lo tanto, quedando descartado un engaño, al menos en el caso del primer video, ¿podríamos estar tratando con una especie aún no descubierta? ¿Estamos hablando de un fenómeno paranormal o quizás de naturaleza extraterrestre? Número 5. La columna inoxidable de la India. Esta misteriosa columna tiene 7 metros de altura, 1,5 de diámetro y pesa 6 toneladas. Fue elaborada durante el periodo del emperador Chandragupta II en el año 400 después de Cristo. Es de hierro, pero de un hierro peculiar. Se encuentra en perfecto estado de conservación, como si no hubiera pasado el tiempo. Se la conoce como la Torre de Hierro de la India y ha despertado el interés de especialistas en cuanto a sus cualidades y rareza. Tiene más de 1600 años de antigüedad y aunque pueda parecer sorprendente, su aspecto sigue siendo el mismo, pese a ser de hierro. En las afueras de la capital de la India, hacia el sur, se hallan las ruinas de la que fue la primera ciudad islámica. En el patio de la mezquita de Kuwait-ul-Islam se encuentra ubicada esta columna. Fue puesta allí hacia el siglo V, aunque, según la leyenda en sánscrito que aparece grabada en la misma, podría proceder de otro lugar. Los investigadores indios han propuesto que la columna de hierro inoxidable fue efectuada mediante un proceso conocido como soldeo de fragua. Para ello, se habrían colocado unos 200 cilindros sólidos de hierro fundido que habría sido sometido a un eficaz proceso de fundido con carbón vegetal. Aún así, resulta difícil explicar cómo consiguieron la pureza de la columna, cifrada en el 99,78%, algo que nuestra metalurgia actual puede obtener, pero es complejo comprender que se lograra en aquel tiempo. El pilar tiene una inscripción en la que, entre otras cosas, explica que fue construido como un homenaje al dios Vishnu y en memoria del rey Chandragupta. Esta maravilla apenas tiene vestigios de herrumbre. Es uno de los fenómenos metalúrgicos más curiosos del mundo. Se han encontrado referencias antiquísimas escritas sobre hoja de palmera, donde los antiguos habitantes de la India explicaban el proceso para obtener aleaciones de hierro inoxidable. Dichas fórmulas no tienen nada que envidiar a las actuales. ¿De dónde obtuvieron los hindúes conocimientos tan avanzados en metalurgia? ¿Sus dioses los habrán ayudado? Y si es así, ¿quiénes eran? Número 6. El incidente del bosque Rendlesham.
En las primeras horas del 26 de diciembre de 1980, personal militar divisa unas extrañas luces a lo lejos sobre Rendlesham Forest, un bosque situado en medio de dos bases norteamericanas en suelo inglés. John Burroughs, acompañado por su supervisor, acuden a investigar las extrañas luces azules, rojas, anaranjadas y blancas. Creyendo que podía ser un avión derribado, Jim Pennington, uno de los hombres que acompañó a Burroughs al bosque, afirmó haber encontrado una nave cubierta de caracteres jeroglíficos. Según contó, tenía unos 3 metros de alto y unos 3 de ancho en la base. No se veía tren de aterrizaje. Caminó alrededor de la nave y notó que el material parecía un cristal liso, opaco y negro. Cuando Pennington contó su versión de los hechos, las miradas volvieron otra vez a Burroughs. Sin embargo, este no recordaba lo descrito por su compañero. A la mañana siguiente se dijo que encontraron hendiduras que formaban un triángulo, marcas de quemadura en los costados de los árboles y niveles de radiación calificados como significativamente altos. 2 noches después de los supuestos avistamientos, un grupo diferente de militares de la base experimentó algo similar. Para esta ocasión, cuando vieron las luces, ya estaban preparados. El coronel Hutt intentó refutar los rumores alrededor de las bases y, armado con un dispositivo de grabación, se dispuso a investigar qué estaba pasando. La cinta de audio posterior se considera una de las pruebas más valiosas en el incidente. Now we've got an object about 10 degrees directly south, 10 degrees off the horizon. And the ones to the north are moving, one's moving away from us. Moving out fast. There's one on the right heading away too. Yeah, they're both heading north. Okay. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. Aquí no acaba la historia. En la noche del día siguiente, el 28 de diciembre, un último grupo de hombres afirma haber encontrado algo fuera de lo común en el bosque. Según el relato, observaron oficiales con contadores Geiger y una pequeña luz acercándose. Esta luz de repente explotó y apareció una nave en el suelo del bosque. No tenía ventanas ni marcas. Era difícil de mirarlo de frente, solo pudo ver su forma de campana. Lo interesante de este caso, a diferencia de la mayoría de los avistamientos ovni, es que su historia se basa prácticamente en la documentación oficial, principalmente la grabación de audio del coronel Hutt y el memo firmado. Esto lo convierte probablemente en la mejor y más confiable evidencia de cualquier historia popular de ovnis y se la conoce como el Roswell europeo. My name is Charles I. Hutt. I'm a retired Air Force colonel. What happened to me? I had a very unusual experience in December 1980 at RAF Bentwaters, which is in East Suffolk, England. We had an incident that took place over 3 nights. The first night, our security police thought they saw a downed aircraft off the base. They responded and confronted a strange craft. You expect that nowadays, if anything happens again like this would be open to the press and the people, or still would have a cover-up? I suspect it would be covered up, but I can't guarantee you that. Just a strong suspicion from other cases I've heard and other people that I've talked to. The young airmen that were involved with me were all told to be quiet, not to talk about it, and threatened. I was not threatened, probably because of my position and rank, and because I kept my mouth shut. Número 7. El día que los alienígenas invadieron la Tierra. El fenómeno ovni no es solo reciente o de hace unas cuantas décadas. Estos eventos vienen registrándose desde hace miles de años y Egipto es uno de los lugares que vieron suceder estos extraños eventos. El primer relato de este evento, escrito por un escriba y ministro del templo, describe asombro, temor y desconcierto. El segundo relato describe una reunión entre los escribas y sacerdotes de los templos de Horus y Osiris, quienes discutieron el incidente.
El encuentro de los sacerdotes causó preocupación por el impacto socioreligioso de la aparición de dos luces celestes que fueron observadas por muchos habitantes de Egipto. El territorio sobre el cual se observó el vuelo de estos ovnis era de aproximadamente 700 kilómetros. Estos informes se han documentado por escrito sobre losas de piedra con gran detalle. Incluso el secuestro y mutilación de personas se menciona muchas veces. El director del sitio web de Black Vault, John Greenwald, publicó un relato oficial completo del científico egiptólogo Edward McBride que detalla este hallazgo y la información contenida en estos textos antiguos. Gracias a los estudios de la escritura hierática, se llegó a la conclusión de que este gran evento inusual ocurrió en el 1203 a.C. Este periodo se establece en base a la información disponible sobre los escribas. Uno de ellos está asociado con el reinado de Seti II, el otro con Ramsés III. Poco después, estos dos registros son ignorados por los egiptólogos, ya que fueron catalogados como mágicos, donde se consideran una descripción del cielo basada en las creencias de los antiguos egipcios. De hecho, nos cuenta lo que sucedió entonces y lo vemos a través de los ojos de varias personas que no tenían suficiente conocimiento tecnológico para describir lo que vieron y cómo podrían interpretarlo. Las ciudades y los desastres causados por este evento se mencionan en el informe, como también se detallan abducciones a personas. ¿Se trata de evidencia de que hemos sido visitados por seres de otros mundos en la antigüedad? ¿O es solo la mala interpretación de textos antiguos? Número 8. George Adamski. Fue un hombre ampliamente conocido en círculos ufológicos y en cierto grado en la cultura popular, después de afirmar haber fotografiado platillos volantes de otros planetas, conocer a sus ocupantes describiéndolos como alienígenas de tipo nórdico y como amistosos hermanos del espacio. Fue el primero y más famoso de los conocidos como contactados de los años 1950. Adamski se autoproclamaba filósofo, profesor, estudiante e investigador de platillos. Para algunos fue un profeta, para otros un fabulador. Incluso hoy, más de medio siglo después de su muerte, George Adamski sigue siendo uno de los personajes más curiosos y controvertidos en la historia de los ovnis. A partir de finales de la década de 1940, tomó innumerables fotos de lo que, según él, eran platillos voladores, pero los expertos, incluido Allen Hynek, consultor científico del equipo de investigación OVNI del proyecto Libro Azul, los descartaron como burdas falsificaciones. Luego, en 1952, Adamski informó que se había encontrado y conversado con un visitante de Venus en un desierto de California, usando una combinación de gestos con las manos y telepatía mental. Luego relató sus supuestas aventuras en varios libros. Allí relató sus charlas y reuniones no solo con seres de Venus, sino con emisarios de Marte y Saturno. Según el contactado, todos los planetas de nuestro sistema solar estaban poblados de habitantes de apariencia humana, al igual que el lado oscuro de la Luna. También afirmó que sus nuevos amigos lo llevaron a bordo de una de sus naves exploradoras. Lo llevaron a una inmensa nave nodriza que flotaba sobre la Tierra, le dieron un paseo alrededor de la Luna y le obsequiaron un diario de viaje sobre la vida en Venus. En el camino, también fue instruido por un hombre espacial al que llamó el Maestro. El Maestro, que se decía que tenía casi 1000 años, compartió los secretos del universo con Adamski, solo algunos de los cuales se le permitió divulgar en la Tierra. Número 9. El astronauta de Solway. Era el año de 1964. Los Templeton habían aprovechado una tarde soleada para salir de paseo y realizar algunas fotografías en los paisajes de Carlisle, al noreste de Inglaterra. Jim, el padre de la niña, era bombero, historiador y aficionado a la fotografía, y aprovechó para retratar a su pequeña. Todo transcurrió normalmente hasta que las fotografías fueron reveladas.
una extraña figura apareció por detrás de la niña en una de las fotografías. Un torso aparentemente masculino, vestido de blanco y con lo que pareciera ser un casco en la cabeza. La fotografía dejó a todos perplejos. Ese día, señaló Jim, solo estaban allí él, su esposa y su hija. El hombre llevó el registro fotográfico a la policía de Carlisle, que por supuesto nada pudo hacer al respecto. Incluso la compañía de películas Kodak intervino en el caso, sin poder dar algún tipo de explicación. Es más, ofreció una recompensa a quien pudiera demostrar que la fotografía había sido manipulada, lo cual jamás ocurrió. Casi inmediatamente, los medios del mundo replicaron la noticia, que entonces generó un verdadero revuelo mundial. Hasta hoy, el misterio continúa irresuelto. Al final, nadie sabe realmente qué sucedió ese día en Solway, y nadie puede explicar satisfactoriamente la fotografía. Lo único que está claro es que la foto estimuló la fibra sensible de la gente en una época muy marcada por la carrera espacial entre Estados Unidos, la Unión Soviética y la paranoia extraterrestre. Número 10. ¿Operaciones alienígenas? Misteriosas cirugías llevadas a cabo por hombres primitivos, extraños seres con poderes milagrosos, ¿son los grandes avances recientes en la medicina el resultado de años de investigación? ¿O los conocimientos sobre curas tienen en realidad un origen sobrenatural? A través de la historia, la medicina ha tratado de corregir problemas físicos y restaurar la salud del paciente, aliviando el sufrimiento. Hemos visto muchos avances en las últimas décadas, pero había un notable grado de sofisticación y una tasa de éxito sorprendentemente alta, lograda por los cirujanos prehistóricos. De hecho, muchos procedimientos de la medicina moderna se derivan de las antiguas operaciones. Evidencias de procedimientos médicos avanzados practicados en el mundo antiguo han sido halladas en todas partes, desde tallas en las paredes de templos hasta restos óseos por todo el mundo. Pero, ¿quiénes eran los practicantes de esta extraordinaria ciencia y de dónde provino su conocimiento del cuerpo humano? Muchas culturas en todo el mundo creían que si alguien tenía algún problema físico, probablemente se relacionaba también con algún problema espiritual. Al ser doctor en la antigüedad, tenías algún tipo de relación especial con un dios que te había otorgado el poder de sanar. Nuestros ancestros afirmaban que la medicina provino de los dioses, que ellos le dieron manuales para vivir saludablemente. Es posible que los sanadores antiguos hayan sido guiados por seres alienígenas, y si fuese así, ¿son los avances recientes de la medicina moderna descubrimientos de métodos practicados hace miles de años? En Saqqara, Egipto, se encuentra la tumba del médico también conocida como Ankh-Mahor. Según los arqueólogos, fue construida hace más de 4.000 años para uno de los oficiales más importantes de la antigua civilización egipcia. Allí se puede observar cómo realizaban complejas operaciones médicas y quirúrgicas en tiempos antiguos. Escenas de circuncisiones, reflexología, hasta una intervención quirúrgica de manos. Inclusive hay imágenes que mostrarían una cirugía cerebral para remover tumores. ¿De dónde obtuvieron el conocimiento? Dicen que lo recibieron de Thoth, el dios de la sabiduría y la ciencia, que descendió del cielo y les entregó ese conocimiento. Pero, ¿era Thoth solo una deidad egipcia o un visitante alienígena que poseía avanzado conocimiento científico? ¿Tú qué piensas? Hoy te hemos mostrado una vez más las posibilidades reales de que podríamos estar siendo visitados por seres de otros mundos. ¿Y aún sigues creyendo que estamos solos? Y ahora, un fuerte saludo a nuestros investigadores GS. Un saludo cordial para Gianluca de los Santos, Paco Montero, Marisaz Sebran, Abraham Tártalos, Luis Bruxiefan, Adolfo Cebriant, Darwin Baeza, Príncipe Show, Fortnite de PR, Axil Viali Hernández Azcárraga,
Fulcanelli 420, Diego Serrano, Adrián Rayo, Vladimir Almenar y finalmente María Elena Molina. Si quieres tener un saludo cordial a final de los videos, únete a nosotros y accede a este beneficio. Además que contarás con videos exclusivos, videos anticipados y mucho más. Te espero ahí.